¿Están ustedes? Uy, nos queda un poco de tiempo. Bien, bienvenidos todos. Qué gusto tenerlos acá, disfrutar de un sol, ¿cierto? Después de tanto frío, poder disfrutar, ¿cierto?, esta agradable temperatura. Hoy día vamos a continuar nuestro estudio en Mateo capítulo 16 y vamos a hablar de tres problemas de la gente religiosa. En realidad el desarrollo del tema es bastante largo y voy a intentar resumir porque tenemos menos tiempo. Y quiero decirles que vamos a ver tres cosas en este pasaje, que en realidad vamos a ver versículo 1 hasta el 18. Y vamos a ver tres problemas que tiene la gente religiosa. Primero, son ciegos a las señales. Los religiosos son ciegos a las señales. En segundo lugar, son ciegos también a los engaños. Y en tercer y último lugar, los religiosos son ciegos en cuanto a Jesucristo. Y como no tenemos, tanto tiempo, ¿cierto? Ahí cantando igual se va la voz. Vamos a ver versículo 1 al 4 en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 1 al 4, dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos, se fue. Entonces vamos a hablar, en primer lugar, que la gente religiosa son ciegos a las señales. Y para que usted también entienda que los religiosos también existen el día de hoy, ¿ya? Y probablemente también tenemos algunos dentro de nuestra congregación, algunos religiosos, ya como en el tiempo del Señor Jesucristo. Y aquí hay una muy extraña combinación de enemigos, que son los fariseos y los saduceos. Probablemente, cierto, lo escuchamos mencionar continuamente, pero poco sabemos respecto a su fondo, ¿ya? Y podemos decir que los fariseos, en primer lugar, vivían de acuerdo a la ley oral que se transmitía de generación en generación por los ancianos. Esta ley oral incluía muchas tradiciones, incluía muchos rituales, incluía muchas normas, muchas reglas. Y ellos guardaban también las enseñanzas de los escribas. Los escribas eran los eruditos, los doctores de la ley, aquellos que estudiaban cada detalle, cada palabra de la ley de Dios. Pero los saduceos rechazaban la ley oral y rechazaban también a los escribas por completo. Ellos solamente creían, según ellos, creían la Biblia y la usaban como una norma de vida. Por ejemplo, los fariseos creían en los ángeles y creían en la resurrección. Y los saduceos se burlaban de estas creencias. Pero en este momento, fariseos y saduceos están juntos para tratar de atacar al Señor Jesucristo. Vamos a ver un pasaje que en realidad llega a ser chistoso en en Hechos capítulo 22,
Hechos, capítulo 22. Y en versículo 30 vamos a empezar. Hechos 22, 30. Dice, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Y los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, y aquí viene la parte interesante, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y había gran disensión. Notan, aquí están fariseos y saduceos reunidos para juzgar al apóstol Pablo, y cuando Pablo nota que hay esta división entre los dos, él dice: yo soy fariseo, y se arma una tremenda trifulca entre fariseos y saduceos porque creen exactamente lo contrario. Sin embargo, en el pasaje que estamos viendo en Mateo capítulo 16, vemos que ellos están unidos para poder tentar y atacar al Señor Jesucristo. La demanda de estos religiosos era una señal. A propósito, los fariseos eran los religiosos, pero los saduceos eran los materialistas. Los saduceos eran gente noble y de buena posición social o de buena posición financiera, y ellos buscaban todas las formas posibles para mantener su riqueza. Entonces aquí tenemos reflejadas dos tipos de personas que, por un lado, son religiosos que se conforman a ciertos rituales, se conforman a las normas, a las reglas. Ellos asisten regularmente a la sinagoga, ellos se visten de cierta manera, ellos conocen las escrituras, no sé, muchas cosas. Y por otro lado tenemos gente que, aunque dice creer en Dios, en realidad su preocupación más grande es lo material. Los saduceos colaboraban con el gobierno romano, a pesar de que Roma tenía ocupada a Palestina y tenía ocupado toda la tierra de Israel, y de esta manera ellos colaboraban con el gobierno que era un enemigo, que era un opresor, pero ellos lo hacían para poder mantener sus riquezas, sus bienes, su estatus.
y nosotros podemos traer al día de hoy de que dentro de las congregaciones hay muchos saduceos. Gente que se lleva bien con el mundo para poder mantener su estado económico, su posición. Y si tú les preguntas, ellos dicen abiertamente, yo creo en Dios, yo creo en la Biblia. Pero su enfoque, su vida, está puesta únicamente en lo que es material. ¿Ya? Entonces, tenemos dos tipos de personas que fácilmente se pueden encontrar el día de hoy. Y ellos están pidiendo señal. Maestro, demandamos de ti señal. Queremos un milagro, queremos ver una muestra de que realmente tú eres quien dices ser. En Éxodo capítulo 4, versículo 1, Éxodo capítulo 4. Dios quiere liberar al pueblo de Israel y escoge a un hombre, ese hombre se llama Moisés, y lo comisiona para que él vaya y hable con el pueblo que está cautivo en Egipto, que son esclavos, y les dice, los voy a sacar y les voy a dar una tierra nueva que ustedes nunca han visto. Y Moisés hace una pregunta muy razonable, y dice, bueno, no me van a creer, ¿cómo ellos van a creer que tú me enviaste? Y el Señor le da aquí en capítulo 4, en versículo 4 también, dice, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Vamos a ver un versículo antes, a ver, el versículo 2. Y Jehová dijo, versículo 2, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. O sea, era bastante buena el milagro que ocurrió ahí. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió una vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y le dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Dice, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Dice, y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Son señales, son milagros que se pueden hacer delante de la gente para que crean que el Señor lo ha enviado. ¿Ya? Entonces, desde un principio, Israel está buscando señales. Los judíos buscan señales, buscan milagros, quieren ver un milagro porque el milagro autentifica al mensajero. Aquí en Deuteronomio capítulo 15, Deuteronomio es, ¿dónde lo tengo acá anotado? 18:15. Moisés dice algo interesante en versículo 15, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo. Te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ya no tenemos el tiempo para mirar todo el pasaje, pero Moisés está diciendo de que vendrá un profeta que será exactamente como él. ¿En qué sentido? En que él va a hacer estas señales, estos milagros, para que el pueblo sepa de que viene de parte de Dios.
En este caso no viene para liberarlos de la esclavitud física en un país extranjero, sino que viene para liberarlos de sus propios pecados. En Hebreos capítulo 2, y versículo 3 y 4, Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, cuando Cristo vino, Él anunció el Evangelio, pero el Evangelio era respaldado a través de estas señales, de estos milagros. O sea, el Señor no sanó a todos los leprosos que había en Israel. No sanó a todos los ciegos ni todos los paralíticos, sino que Él sanó a algunos, o sanó a muchos, para demostrar que Él era enviado de Dios. ¿Ya? Era la razón. O sea, los milagros nunca se han usado como una muleta, digamos, para vivir la vida cristiana. Necesito el milagro. Venga a buscar su milagro. No, hermano, la vida cristiana se vive por fe, ¿cierto? Si yo tengo el milagro, no necesito fe, ¿ya? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y nuestra fe va a ser probada mucho más que el oro fundido. Así que necesitamos la fe. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Versículo 1 en adelante dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, y entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. O sea, aquí ocurre un milagro después de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Pedro y Juan van al templo a orar, y hay una persona enferma pidiendo dinero, y le dice, bueno, no tengo nada más que darte que esto. Te doy, en el nombre de Jesucristo, te doy tu sanidad. Versículo 11 dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió con ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a
el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿Ya? Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas estas cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos, porque Moisés dijo a los padres, el Señor nuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada de su pueblo. Entonces, aquí Pedro está diciendo, este es el profeta que anunció Moisés. Aquí está el cumplimiento, aquí están las señales, aquí están las sanidades que el Señor había prometido. En Hechos, capítulo 10, versículo 37. Hechos 10, 37. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Fariseos y saduceos sabían discernir, como dice en Mateo capítulo 16, discernir el clima, pero no sabían discernir el tiempo de Dios. Estaban viendo por todos lados señales, prodigios, milagros, pero no eran capaces de entender que este era el Cristo, que este era el Mesías que ellos estaban esperando. ¿Usted sabe discernir qué tiempos son ahora? ¿Cuál es el tiempo de ahora? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el tiempo de hoy? ¿Perdón? Oye, escucho poco. El tiempo de la gracia, pero ¿sabe qué son los postreros tiempos? ¿Sabía eso? Estamos viviendo en esos postreros días, en los postreros tiempos. Nosotros también tenemos que aprender a discernir el tiempo. Por eso
¿cuál es el tema? Estamos hablando de gente religiosa, fariseos, saduceos, que no saben distinguir el tiempo en que viven. Y que a pesar que aunque ven las señales, aunque ven lo que está pasando alrededor del mundo, mire, lo que está pasando, usted ve las noticias, ¿cierto? Y uno entiende lo que está pasando alrededor del mundo, y uno entiende que todo eso el Señor ya lo ha anticipado. Y está escrito en su palabra. ¿Cuál debería ser mi actitud, cierto? Me preparo porque son los últimos tiempos. Y aunque fueran 100 años, el tiempo que resta es corto. Porque esto tiene que ver con sus hijos, tiene que ver con sus nietos, tiene que ver con todos sus familiares que no son salvos. Y Dios simplemente nos está teniendo paciencia para que entendamos el tiempo. Yo sé que usted tiene que trabajar, que usted tiene que conseguir el dinero para las cuentas y todas esas cosas, ¿cierto? Es tan importante eso. Si el mundo termina hoy día, ¿qué tan importante sería? Absolutamente nada. ¿Qué sería lo importante? La salvación de sus hijos, sus nietos, sus familiares, todas esas personas que ama, aquellas personas que no ama, que están a su alrededor, personas que usted conoce, pero que usted no tiene tiempo para testificarle. No se da cuenta, pero muchas veces nosotros vivimos con características de fariseos. Y el tiempo de hoy, muchos viven con características de saduceos, preocupados solamente por lo financiero, pensando que mientras tengan su billetera con dinero, está todo bien. Y no entienden. ¿Qué va a hacer con su dinero? ¿Qué va a hacer con su dinero cuando suene la trompeta y el Señor venga? Le dice, Señor, aquí tengo 500,000 pesos en mi bolsillo. ¿Sabe qué es un papel? Que no significa nada. Nosotros asignamos el valor a ese papel. Y tenemos tanto interés en conseguirlo. Los fariseos y saduceos vieron innumerables señales, pero se mantuvieron incrédulos. Y los incrédulos no obedecen a la fe. Usted me puede decir que es creyente. No, yo soy salvo de hace 20 años. La pregunta es, ¿usted obedece la Biblia? Porque si no obedece la Biblia, su fe no significa mucho. ¿Sí o no? Porque es por la obediencia al Evangelio. Los incrédulos no obedecen, los incrédulos no creen, sin importar cuántas veces vean a Dios haciendo milagros en sus propias vidas, frente a sus propios ojos, no son capaces de creer. Y dicen, no, sí, yo sé que Dios obra, yo le pido, mira, cuando yo tengo problemas, yo le hablo al Señor y Él me ayuda. Pero no te ayuda para que sigas viviendo como incrédulo. No te ayuda para que vivas como rebelde. Te ayuda para que conozcas su misericordia. Sería interesante que leyeras Romanos capítulo 2, porque la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Todos piensan de que están muy bien con Dios porque Dios les contesta. No se dan cuenta de que las características de Dios significan de que Dios es bueno y por eso nos responde. Por eso nos da lo que nos da. No porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él es bueno. ¿Me entiende? Y Él, su amor es incondicional. No tiene que ver con las cosas que haces. Tiene que ver con lo que Él es. Él es misericordioso,
y Él da generosamente a todos. En Lucas capítulo 16, Lucas 16. La historia del rico y Lázaro, y como hemos visto no tenemos mucho tiempo, si usted quiere leer la historia del versículo 19 en adelante, pero vamos a ver solamente versículo 27 al 31. El rico está en el infierno, está ahí en el fuego. Y en versículo 27, hablando con Abraham, le dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Sabe? En este caso, al rico, que durante toda su vida le preocuparon solamente sus riquezas, solamente los buenos banquetes, la buena vida, 5 minutos en el infierno y ahora quiere ser evangelista. Ahora quiere ir a salvar a los demás. Ahora. Yo creo que hay muchos que van a llegar al cielo por la gracia de Dios y van a querer ser evangelistas en ese momento. Ahora, Señor, yo quisiera salvar a mi familia. Ahora es el tiempo. Ahora. Hoy es el día de salvación. En versículo 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Sabe que la máxima señal, el máximo milagro es la resurrección del Señor Jesucristo? Si no puedes creer, a pesar de esta gran señal y única señal que importa, las demás señales no tienen ninguna importancia. No tiene ninguna relevancia. Si Dios hace un milagro en tu vida y te sana, si Dios hace un milagro en tu vida y transforma a tu familia de una miseria, te la transforma a una familia ordenada, una familia creciente, una familia con futuro, y tú no puedes ver esos milagros, no eres capaz de entender de que Dios te está bendiciendo para que creas, para que... ¿De qué sirve? ¿Cuál es el sentido? ¿De qué sirve tener una buena familia que se va a la condenación? ¿De qué sirve tener un cuerpo sano que se va a la condenación? Porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Aquí no se trata de sanidad, no se trata de bienestar, no se trata de prosperidad, se trata de fe en el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra y se levantará. Si no creen a esta señal, no hay nada más que ofrecer. ¿Se entiende? Entonces, religiosos y fariseos y saduceos de este tiempo, si no creen en Jesucristo, no hay nada más que ofrecerles. Los incrédulos, la única señal que tendrán es la resurrección de Cristo. Hermano, si una persona no tiene salvación, ¿qué importa que tenga sanación? ¿Cuántas veces nos escriben, cierto, las personas en el WhatsApp, hermano, por favor, oremos por tal persona que se está muriendo en un hospital?
¿cierto? Ahora que se está muriendo, estamos pidiendo por esa persona. Ahora nos acordamos que existe. Y esperamos que se estén muriendo para pedir algo. ¿Por qué no pedir antes? Tengo un vecino, un amigo, un jefe en el trabajo que es necesario orar para que Dios quebrante su corazón y se convierta antes que venga este momento. ¿De qué nos sirve tener sanación si no tenemos salvación? El segundo problema de la gente religiosa es que son ciegos a los engaños. Vamos a volver a Mateo capítulo 16. Mateo 16. Versículo 5. Y llegando sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre los 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Jesús llevó a sus discípulos al otro lado del lago y ellos se olvidaron de llevar pan. Y el Señor les dice, guárdense de la levadura de fariseos y saduceos. Y ellos dijeron, el Señor está hablando del pan. Ahora, nosotros nos costaría entender esto en la mente de los judíos, aunque usted no lo crea, es correcto. Porque ellos están atravesando el lago y van a ir a un lugar de gentiles. Y para el judío es abominable comer comida preparada por los gentiles. Por eso ellos tenían que llevar pan para el camino, para no tener que comprarle a los gentiles. Entonces, la mentalidad judía está enfocada en qué vamos a comer. Y el Señor les está hablando acerca de la doctrina. Y como vimos antes, los fariseos son estas personas religiosas que se preocupan solamente de cumplir las normas, de cumplir las reglas. Como fariseos bautistas del día de hoy, que solo se preocupan de asistir a la iglesia el domingo. Y se sienten que están cumpliéndolo todo, están muy bien, porque ya asistieron a la iglesia, están cumpliendo la norma, la regla, ¿cierto? Son en realidad personas religiosas, que no entienden que el propósito de reunirse es ser transformados, de involucrarse en la obra de Dios, de participar en ganar a otros para Cristo, de proclamar el mensaje del Evangelio y no conformarse solo con cumplir la norma de asistir a una iglesia. Ahora, es interesante que Jesús está hablando una cosa y ellos están entendiendo otra, ¿cierto? Es lo que nos ocurre a nosotros, ¿cierto? Dice el coordinador, y hermanos, ¿quién entendió el mensaje? Y que se escucha ahí como los grillos, ¿cierto? Hablan, cric, cric. Silencio absoluto, nadie entendió nada. Y ¿cuántas veces, hermanos, nos ocurre lo mismo pero en lo personal? Que Jesús nos está hablando directamente, nos está diciendo algo, pero nosotros estamos pensando otra cosa. Lo digo por mí, cuando yo llegué a esta iglesia, el pastor Dimitri
predicaba y cada vez que él predicaba, yo decía, me está hablando a mí. Decía, ¿por qué me habla? Y a mí me molestaba mucho eso. Cada vez que vengo empiezan a hablar de mí. Así que no me daban ganas de venir. Pero la verdad de las cosas es que ocurre eso, ¿cierto? Jesús, no el pastor, te está hablando. Es la Biblia la que te habla, pero tú estás pensando, el pastor, ¿cierto? Le dijeron, algún cagüinero dentro de la iglesia le dijo que está haciendo esto y estás pensando otra cosa. Ahora, el Señor dice en versículo 9, ¿no entendéis aún, ni os acordáis? Él está hablando de los milagros que ha hecho en el pasado, cómo alimentó a 5,000 y cómo después alimentó a 4,000 personas. Ahora, te pregunto a ti, ¿tú te acuerdas de los milagros que el Señor ha hecho en tu vida? ¿Te acuerdas? ¿Alguien se acuerda? Yo me acuerdo de los milagros que Dios ha hecho en mi vida, y me acuerdo de los milagros que hace todos los días, de su misericordia, de cómo me restaura, de cómo me fortalece y cómo me hace hacer cosas que yo no soy capaz de hacer. Hermanos, nosotros nos olvidamos y estamos preocupados de qué vamos a comer. Estamos desesperados y estamos trabajando como enanos. Perdón si hay algún enano, pero trabajando de una manera, preocupados por qué vamos a comer y qué vamos a vestir y qué vamos a beber y qué vamos a hacer. ¿Acaso no te acuerdas? ¿Acaso no entiendes de que el Señor puede multiplicar lo más pequeño que haya en tu vida? Y puede proveer, y nosotros somos ejemplo de eso. El Señor ha provisto para nosotros constantemente. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo te acuerdas de lo que Jesús hace en tu vida? En versículo 11 dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Ahora, Jesús les habla de forma directa. ¿Ya? Y sabe, de repente Dios tiene que hacer eso con nosotros. Porque escuchamos muchas veces miles de mensajes, miles de enseñanzas devocionales, predicaciones extraordinarias, no del pastor obviamente, pero predicadores que pasan por acá y nos dan una enseñanza tremenda y volamos. Y de repente Dios tiene que tomarnos así de la solapa y de hablarnos directamente para que nosotros realmente entendamos. Que no seamos engañados, ni por la religiosidad, ni por el materialismo. Hay gente religiosa que cree que asistiendo una vez por semana a la iglesia está todo bien, está todo ok. Y hay gente materialista que cree que porque le va bien en la vida económicamente está bien con Dios. Y los dos son un gran error. Y el Señor les dice, les advierto respecto a esto. Les advierto, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. No consiste, hermano, hay que correr de eso. Eso no significa de que no trabajamos, porque la Biblia dice el que no trabaja no coma, ¿ya? Pero tenemos que tener un equilibrio, porque nosotros somos bendecidos para bendecir a otros. El Señor, cuídate de la religión, cuídate del materialismo. Bueno, vamos a avanzar un poquito. El tercer error, son ciegos en cuanto a quién es Jesucristo. Vamos a ver versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Y les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hasta ahí vamos a llegar. Hay religiosos que son ciegos respecto a la persona del Señor Jesucristo. Jesús llevó a sus discípulos a un retiro, ¿cierto? Nosotros le llamamos campamento. Él hizo un campamento con sus discípulos. ¿Sabe por qué hace esto? Porque el final está cerca para él. Y él necesita estar seguro de qué hay en el corazón de sus discípulos. Y a veces nos retiramos justamente para eso, para que podamos examinar nuestro corazón, para que podamos desconectarnos del trabajo, de la familia, de todas las cosas que nos distraen y examinar el corazón. Y el Señor sabe que tiene poco tiempo y ahora tiene tanto que decirles y tiene tanto que enseñarles, pero no hay tiempo suficiente. Y los lleva a este territorio que se llama, a esta ciudad que se llama Cesarea de Filipo. Obviamente no entran en la ciudad, pero está ahí la ciudad como de fondo. Y Cesarea es gobernada por Felipe el tetrarca. Toda la tierra de Israel estaba dividida en 3 partes y había un rey para cada parte, un tetrarca, un rey, se decían algunos. Herodes era uno, tetrarca de Galilea, y Felipe era tetrarca de acá, ¿ya? Y él gobierna este lugar y él bautizó esta ciudad con el nombre de Cesarea, o la ciudad de César, para honrar al César, y agregó su propio nombre para poder diferenciarla de otras ciudades que también se llamaban Cesarea. Cesarea de Filipos o de Felipe. Pero este lugar estaba lleno de magníficos templos de mármol, templos dedicados a dioses como Baal o dedicados a César, a otros dioses. Y en este contexto, o sea, teniendo los templos magníficos, gigantescos de fondo, este carpintero de Galilea le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Imagínense, ¿ya? Interesante. Porque sería como llevarlo a Sanhattan, ¿cierto? Aquí a Santiago, en la parte donde están todos estos edificios de vidrio gigantescos y decir, ¿qué dice la gente que soy yo? Con todo lo más grande, ¿cierto? De esta ciudad. Y ellos responden, unos dijeron Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Y sabe que para resumir la historia, estos que son mencionados acá, Juan el Bautista, el mismo Señor dijo que él era el más grande de entre los nacidos de mujer. Elías es el príncipe de los profetas. O sea, todos los profetas parten desde Elías. Jeremías, mi nieto, ¿cierto? No mi nieto, pero Jeremías es uno de los más grandes y extraordinarios profetas de Israel. Y hay una, ¿cómo decir? En la historia oral de los judíos, y especialmente en los libros apócrifos que no están dentro de la Biblia, en los libros de los Macabeos, en Segunda de Esdras, está la historia de lo que hizo Jeremías. Según la tradición, Jeremías, antes de la invasión de los babilonios, él habría sacado el altar y el arca del templo y los habría escondido en un monte.
a la espera de la venida del Mesías para poder traerlos y que la gloria de Dios volviera sobre el pueblo de Israel. O sea, cuando la gente hablaba de Jesús, lo comparaba con los personajes más grandes de Israel. Y Jesús les pregunta en versículo 15, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y saben que esto es un punto crítico en el ministerio del Señor Jesús. Como he dicho antes, le queda poco tiempo para llegar a Jerusalén y ser crucificado en la cruz por todo el mundo. Pero ahora Él necesita saber qué hay en el corazón de aquellas personas que lo han escuchado enseñar, que han visto sus milagros, que han visto su vida, que han visto su santidad, que han visto su perfección. Y Él les pregunta, ¿qué creen ustedes? Se ve, aquí hay un hombre, interesante, uno, no responden todos, es solamente uno que responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y sabe que esto es tan significativo porque nos representa, nos simboliza que la salvación y el entendimiento es algo absolutamente personal. Usted puede estar dentro de un grupo de creyentes, alabar, cantar, usted puede leer la Biblia, pero sabe, la salvación es personal. La declaración de corazón que Jesucristo es el Señor es algo absolutamente personal. Y uno puede pensar que Jesucristo es de los más grandes que ha existido. Hay gente que no cree en Dios, pero dicen, sí, reconozco que Jesucristo es de los grandes personajes que han habido en la historia. Pero te digo una cosa, eso no es suficiente. Porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Señor. Y aquí es muy significativo, porque yo digo Jesucristo es Dios y hay un solo amén. Hay solamente un amén. Hay una persona que cree que Jesucristo es Dios. Entonces, la salvación es algo personal, que no tiene que ver con las normas, que no tiene que ver con la prosperidad económica, sino que tiene que ver con una convicción del corazón. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y nosotros deberíamos ser personas que están convencidas de quién es Jesús. ¿Sabe por qué muchas veces nuestras vidas no cambian? Porque no tenemos muy claro quién es Jesús. Porque si Él es Dios, yo me someto totalmente a su voluntad. Si Él es Señor, yo voy a obedecer cada uno de sus mandamientos. Si Él es santo, yo me voy a santificar a mí mismo para poder seguirlo. Si Él realmente es todo lo que la Biblia dice que es. ¿Me entiende? Nosotros tenemos que tomar una determinación en nuestro corazón de quién es Jesús para nosotros. Cada una de las cosas que hemos visto tiene que ver exclusivamente con Jesús. Con Jesús. Espero que usted no sea de aquellas personas que se engañan en cuanto a las señales. Si Dios te está mostrando claramente que Él es real, que Él existe, que es poderoso para intervenir en tu vida, no seas ciego a las señales. No seas ciego. No te dejes llevar por la corriente del mundo, por el materialismo, por el deseo de gloria personal, sino que busca al Señor. No seas ciego en cuanto al engaño. Hoy día hay mucha gente
que dice ser de Dios, que no son de Dios. No son de Dios, hermano, lo siento mucho. Y no estoy acusando a nadie y tampoco estoy diciendo nosotros tenemos la verdad absoluta. No, de ninguna manera. Nosotros corremos el mismo peligro de ser engañados por la religiosidad o por el materialismo como cualquiera. Como cualquiera. Usted puede examinar su corazón y saber si está siguiendo una corriente religiosa o está siguiendo al Señor. Y en último lugar, ¿quién es Jesús para ti? Usted puede ser ciego, absolutamente ciego, respecto a quién es Jesucristo verdaderamente. Porque si para usted solamente es alguien importante, relevante, pero no entiende realmente quién es Jesús, su vida no va a cambiar. Su vida no se va a transformar porque no vale la pena. ¿Ya? Vamos a orar. ¿Ya? Vamos a orar.